esta semana que pasó, Dios me dio una lección bastante tremenda y Dios habló a mi corazón sobre una total dependencia de Dios. Y ese es el tema que quiero compartir, una total dependencia de Dios. Juan capítulo 5, versículo 30. Vea cómo Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo en su ministerio terrenal, cómo dependía de su Padre, de una forma extraordinaria que nos dejó a nosotros el ejemplo para que podamos seguir eso que hizo Jesús. Dice Jesús: no puedo yo hacer nada, dice, por mí mismo. Vea a Jesús, el Hijo de Dios. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pero la primera parte dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. En otras palabras, yo necesito una total dependencia del Padre para poder llevar a cabo la obra que Él me ha encomendado. Y Juan capítulo 15, allá adelantito, versículo 5, Jesús ahora se está dirigiendo a sus discípulos, pero también se está dirigiendo a nosotros, para que podamos tener, así como Él mantenía una dependencia total de su Padre, Él quería que los discípulos pudieran tener una total dependencia de Él. Dice Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. En otra versión dice las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. A través de la historia bíblica, amada congregación, podemos ver que el deseo de Dios para con su pueblo, para con sus hijos, fue que siempre permaneciéramos o permanecieran unidos a Él. Y ese deseo de Dios de que sus hijos permanezcan unidos a Él es por una sencilla razón: es porque el hombre es impotente para dar fruto por sí solos. Nosotros no podemos dar fruto por sí solos. Por nuestro esfuerzo humano no podemos. Vemos en la primera pareja que Dios creó, que fue Adán y Eva, lo que Dios quería que ellos tuvieran una total dependencia de su Padre, de su Creador. Y lo debían de hacer de dos formas. Uno, teniendo comunión constante con el Padre. Y número dos, obedeciendo la palabra que Él les había encomendado. Porque siempre, aunque no tenían ellos ninguna otra persona la cual les hiciera problemas, estaban solos los dos, pero ahí en el huerto del Edén se paseaba la serpiente antigua, que es el mismo Satanás, que tenía interés en separar a esta pareja de su Creador. Y ese es el interés que el diablo siempre tiene hoy en día, de separar a los hijos de Dios de su Padre Celestial, porque sabe que separados de Él, nosotros no podemos dar el fruto que Dios espera de nosotros. Pero vemos acá que Adán y Eva estaban solos, no había más personas, no había otras cosas en por qué luchar ellos en la vida. Pero recordemos de Noé. Noé vivió en un tiempo donde la maldad del hombre había llegado a los extremos.
Y a tal extremo había llegado que Dios decidió borrar esa generación por la maldad que había crecido en el corazón de todos los seres humanos que vivían en ese tiempo. Pero ahí en medio de todos ellos, en medio de esa maldad, había un hombre y su familia que dependían totalmente de Dios. En medio de una corrupción terrible que había llenado el mundo conocido desde ese entonces, había un hombre que sí tenía una total dependencia de Dios. Y por eso Dios lo llamó para que hiciera una obra titánica, y era de hacer un arca para poder salvarse él y su familia. Hermanos, Noé tenía que depender de Dios para poder enfrentar esta situación, para poder enfrentar burlas, para poder enfrentar, hermanos, que lo trataran de loco porque él estaba haciendo en medio de un lugar donde no había mar un gran barco, porque ese era el arca, un gran barco, y lo trataron de loco muchas veces. Quizá se burlaron de él, pero él tenía una total dependencia de su padre, que no le importó las burlas, que no le importó qué dijeran de él. Él se concentró en cumplir el propósito que Dios tenía para él de construir el arca. Y él lo hizo en medio de una situación bien difícil. Ahora vemos en Juan 15:5 que Jesús está recalcándole a los discípulos y a nosotros que tengamos una total dependencia de Dios, porque vivimos en medio de una sociedad, hermanos, donde está llena de pecado, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy en día el mundo está como en los días de Noé, porque así será, dice, la venida del Hijo del Hombre. Hay una situación difícil, el mundo está corrompido totalmente, y en medio de ese mundo está la iglesia, estamos nosotros viviendo. Pero lo que necesitamos nosotros para no ser arrastrados por el sistema del mundo es tener todos los días una dependencia total de nuestro Padre Celestial. Porque le digo, el enemigo, nosotros sin Dios, es más fuerte que nosotros. Nosotros con el Señor sí lo podemos vencer. ¿Cuántos lo creen? Amén. En el nombre de Jesús podemos nosotros ser más que vencedores, dice la palabra del Señor. Pero cuando dependemos totalmente de Él, es entonces donde Él nos da la fuerza, el poder sobrenatural para poder ser vencedores en medio de este mundo. Los discípulos tenían también una obra titánica, así como Noé tenía una obra titánica que hacer. Los discípulos tenían también una obra titánica que hacer, y era de continuar el ministerio que Jesús había iniciado acá en la tierra. Ellos se enfrentarían a muchos problemas, se enfrentarían a crisis difíciles de poder sobresalir. Pero es allí donde Jesús les dice: ustedes van a poder dar mucho fruto, van a dar el fruto que yo espero de ustedes, pero si ustedes permanecen unidos a mí, porque yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Ustedes solamente son las ramas que van a dar fruto, pero el que da la savia, el que da el poder sobrenatural, va a ser mi persona, dice el Señor. Y por eso les dice a los discípulos: ustedes tienen que depender totalmente de mí para que puedan llevar fruto. Así como yo les enseñé en el ministerio terrenal, que yo siempre dependí todo el tiempo de mi Padre Celestial, ahora a ustedes los estoy invitando para que tengan una total dependencia de mí, para que puedan ser victoriosos en medio de este mundo. Y vaya si no lo fueron los discípulos.
Todos ellos dieron testimonio de Jesús y continuaron la obra. Y es por eso que hoy en día nosotros estamos recibiendo la palabra del Señor, por ese ministerio que los discípulos siguieron después del ministerio de Jesús. Cuando habla, porque separados de mí, nada podéis hacer. La palabra separados significa que se ha roto una relación con alguien. Eso significa separados. Significa también fijar o incrementar una distancia. También significa hacer algo que deje de estar junto a otro, o hacer que alguien abandone a otra persona. Pero también significa separados del Señor, vivir nosotros nuestra vida independiente. Y yo anoté acá en mi libreta con mayúscula que el enemigo, escuche bien, hará todo lo que esté a su alcance para separarnos del Señor. El enemigo hará todo lo posible para que nosotros no tengamos una total dependencia de Dios, para que solamente dependamos cuando estamos en problemas, pero cuando estamos llenos de bendición, que no dependamos de Dios. Y es por eso que el enemigo está tratando, hermanos, de separar a la humanidad del Señor. Hemos visto a veces algunos que han aceptado a Jesús, pero se han vuelto al mundo. No han permanecido en el camino del Señor, no han permanecido en los caminos que Él nos ha trazado, los cuales nos conducen a la vida eterna. Todo esto, cuando hablamos de vivir una vida separada de Dios, unos que vivieron una vida separada de Dios fueron los israelitas desde que salieron de Egipto. ¿Qué tenían que hacer los israelitas cuando Dios mandó a Moisés a darles ese mensaje, que el Dios del cielo había oído sus gemidos y que había descendido para librarlos de la mano de los enemigos? ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Lo único que tenían que hacer era depender de la palabra de Dios, depender de Dios, que Dios los llevaría a una tierra prometida. Pero en todo el trayecto lo que tenían que hacer ellos era depender de Dios. Desde que Moisés les llevó la palabra donde les dijo que el Señor los había escuchado, había visto su gemir, ellos tenían que creer esa palabra, que el Dios de los cielos había descendido para poder llevarlos a ellos y conducirlos a una tierra prometida donde ellos gozarían de la libertad. Pero no para hacer lo que a ellos se les antojara, sino que ellos tenían que depender de Dios, tenían que depender en el desierto por la comida, tenían que depender del desierto con su ropa, tenían que depender en el desierto por agua, por todo tenían que depender de Dios, porque Dios, si los había sacado con mano fuerte, los iba a llevar con mano fuerte a la tierra prometida. Y lo que tenían que hacer el pueblo de Israel era no separarse. Pero en la historia bíblica nosotros nos damos cuenta que como el pueblo de Israel se separó cuántas veces del Señor. Solo en el libro de los Jueces podemos darnos cuenta que hay una repetición constante donde dice: y el pueblo de Israel volvió a pecar delante del Señor, volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor dice que los entregaba a los enemigos para que ellos pudieran reaccionar y así clamar al Señor para que el Señor los librara de los enemigos. Vea hasta dónde llegaba el Señor, hermanos, pero hasta dónde llegaba el pueblo que se había separado del Señor. Desde el tiempo en que el Señor sacó a los israelitas de Egipto, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley en el monte Sinaí, y como no bajaba a tiempo, dice que los israelitas hicieron un becerro
para que dijeran: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Vea cómo está la inclinación del hombre a separarse de Dios, a no depender constantemente del Señor. Nosotros, si queremos llevar una vida triunfante, si el pueblo de Israel querían ser victoriosos como Dios lo anhelaba, tenían ellos que depender totalmente del Señor. ¿Por qué? Porque ellos eran el especial tesoro. ¿Para qué? Para dar fruto y bendecir a las demás naciones. No vamos a poder ser fructíferos separados de Él. ¿Por qué? Porque Él es el origen de la vida, no solamente de la vida natural, sino de la vida eterna. Y nuestra vida no va a tener ningún sentido. Escuche bien, no va a tener ningún sentido si nosotros andamos separados de Él. Es inútil que nosotros nos esforcemos en construir y hacer nuestra vida solos. Si el Señor no edifica la casa, en vano se trabaja. Entonces, no vamos a poder nosotros construir nuestra vida por sí solos. Es necesario aprender a depender del Señor, porque de Él tenemos la respuesta para nuestra vida. Tenemos también la salida de los problemas y tenemos la victoria nosotros en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y es por eso que tenemos que depender del Señor. El proceso de aprender a depender de Él muchas veces puede ser doloroso, porque fíjese que va en contra de nuestra propia voluntad. Cada uno de nosotros, hermanos, traemos esa naturaleza, tenemos esa naturaleza de no depender de nadie. De verdad, de no depender de nadie. Yo recuerdo que, en mi vida a mí no me gusta depender de alguien. Pero la vez pasada yo me fracturé la pierna y hasta para ponerme un zapato no podía agacharme para poder amarrar las correas. Mi esposa lo tenía que hacer y yo me sentía incómodo. Yo no sé si usted se siente incómodo, ¿verdad? Cuando usted tiene que depender de otra persona. Algunos sí les gusta, pero son raros. La mayoría no nos gusta depender de otra persona. El ser humano siempre tiene por naturaleza tratar de ser independiente. Y está bien, en algunas situaciones tenemos que ser independientes nosotros, pues, pero en relación al Señor tenemos que depender totalmente de Él. Entonces, el proceso, hermanos, puede ser un poco doloroso de aprender a depender de Él, pues Él necesita que desechemos nuestra autosuficiencia, nuestras propias opiniones, nuestros intereses, la avaricia que muchas veces ronda nuestro corazón, la sabiduría natural, la religiosidad. Tenemos que desecharla para tener nosotros una íntima relación con nuestro Padre Celestial y poder vivir así vidas fructíferas que honren y glorifiquen al Señor. La confianza del cristiano para dar fruto no está basada en su propia capacidad. A mí me pasó, hermanos, cuando Dios me llamó al ministerio, yo dije: Señor, yo no quiero ser pastor porque no puedo, soy incapaz de poder pararme en un púlpito y dar una palabra del Señor. Si no fuera porque el Señor me ha capacitado, si no fuera por la misericordia del Señor, yo no estuviera parado en este lugar. Pero es la gracia de Dios cuando yo digo: yo no puedo, Señor, necesito depender totalmente de ti, porque yo no tengo la capacidad, no tengo las fuerzas, no tengo la habilidad para hacerlo. Hermanos, es cuando
La Biblia dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para hacer la obra del Señor. Pero a veces el proceso puede ser doloroso, porque la confianza del cristiano no está basada en su propia capacidad, en su inteligencia, en su fuerza de voluntad que tenga. Para dar fruto no necesitamos educación, aunque es necesario educarnos, pero para dar fruto para la gloria de Dios no es así. No necesitamos nosotros posesiones materiales para dar fruto para el Señor, sino lo que debemos de cuidar es el tesoro que Dios ha puesto en nuestro corazón. Veamos qué dice Deuteronomio 10:12. Vea este pasaje, a mí me gusta mucho. Para que el pueblo de Israel pudiera tener una total dependencia del Señor, ellos tenían que hacer esto. Pero no podían hacer esto si no dependían del Señor. Yo no sé si los estoy haciendo bolas. No podían hacer esto que está acá si no tenían una dependencia del Señor. Y no podían ellos depender del Señor sin hacer esto. ¿Qué dice? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, dice, tu Dios. Que andes en todos, no dice en sus caminos, sino en todos sus caminos. Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquel pueblo que era el especial tesoro, Dios le está pidiendo esto, pero ellos no podían cumplir esto si ellos no dependían absolutamente de Dios. Y al depender de Dios, entonces sí podían amarle, sí podían servirle, sí podían guardar su palabra. Y lo mismo es con nosotros, amados hermanos. Si nosotros dependemos del Señor, vamos a tratar de guardar su palabra, ¿verdad que sí? Sí, amén, amén, así es. Pero si no dependemos del Señor, pues no vamos a guardar su palabra, es lógico, es tan natural. Entonces debemos de guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, porque así nosotros damos a conocer que nosotros somos del pueblo de Dios. Hay una historia en el libro de Daniel capítulo 3, y no vamos a leer porque es muy largo el capítulo, pero en el capítulo 3 nos habla que Nabucodonosor, rey de Babilonia, decidió hacer una estatua de oro, dice, de 60 codos de alto, imagínense, por 6 codos de ancho. Entonces como que era un poco flaquita, ¿no? Pero era una estatua, ¿verdad? Una estatua de oro. Y sacó un decreto que todos, al oír el son de la bocina, del tamboril y todos los instrumentos de música, todos se postraran y adoraran la imagen. Había 3 hebreos en aquel tiempo ahí, que era Sadrach, Mesach y Abednego. Yo no sé por qué no está Daniel ahí, porque eran íntimos amigos, pero solamente menciona la Biblia que estos 3 israelitas que habían sido llevados al cautiverio y que habían sido preparados para poder gobernar juntamente con Nabucodonosor, el gran imperio babilónico, fueron llevados cautivos allí. Y dice que los caldeos les tenían envidia y dijeron, estos israelitas no están ellos adorando la imagen. Y rápido se lo fueron a decir al rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor dice que cambió su semblante, se llenó de ira, los mandó a llamar y les dijo, ¿cómo es posible? ¿Es cierto que ustedes al oír los instrumentos de música no se postran a la estatua que yo he levantado y en la cual yo he decretado que si alguien no adora la estatua,
sea echado en el horno de fuego. ¿Es cierto que ustedes lo hacen? Dicen ellos, no hay para qué nosotros podamos decirte algo. Nosotros no lo vamos a hacer. Nuestro Rey, nuestro Dios nos librará del horno de fuego. Pero si no nos libra, nosotros estamos dispuestos a morir y no vamos a adorar la estatua que tú has hecho. Vea, hermanos, eso se quería una total dependencia de Dios. Y la lección que ellos nos dan es que ellos, cuando estaban reinando en Babilonia, ellos tenían una total dependencia de Dios, porque Dios les había dado la sabiduría, que ellos eran más sabios que todos los sabios de Babilonia. Y entonces Dios les había dado la capacidad a Daniel de interpretar sueños, y ellos tenían puestos muy altos en el gobierno. Pero allí uno ve la dependencia de estos muchachos. Cuando no estaban con problemas, dependían de Dios. Y ahora que están con problemas en medio de la muerte, están también dependiendo de Dios. La lección que ellos nos dan es que en todo tiempo debemos de depender de Dios. Ellos dependían de Dios cuando estaban sin problemas, y ahora que están en un problema serio de una prueba de su fe, ellos nos están dando una lección, que dependían totalmente de Dios. Ellos podían poner algunas de estas excusas. Es por un momento que lo vamos a hacer, así que después nos arrepentimos y ya. Tal vez podían poner esta excusa: estamos en otro país, estamos a 1600 kilómetros de nuestra tierra, y así que ¿quién se va a dar cuenta si acaso cuesta doblar las rodillas? Pues verá que no cuesta, es fácil hacerlo. Entonces tal vez lo podemos hacer. Otra: somos ricos y estamos trabajando para el gobierno, así que todo lo que diga el gobierno lo vamos a hacer. Ellos podían pensar eso. Y también podían decir: es que solo es una vez nada más. La lección que nos da esto, que ellos no tuvieron excusas para demostrar y dar fruto, que ellos dependían totalmente de Dios. ¿Qué excusas nosotros ponemos para no depender absolutamente de Dios? Y eso cada uno nos podemos preguntar. Estos muchachos dieron a conocer su fe y ellos dieron a conocer que su fe no era negociable. Ellos dijeron: al Dios que servimos nos librará, pero si no, estamos dispuestos de ir a la muerte. ¿Qué lección la que nos dejan estos muchachos? De una total dependencia de Dios. Hoy estamos enfrente de una pandemia que es un monstruo, que es un Goliat. Necesitamos depender de Dios, pero no solo en este tiempo, sino en todo tiempo. Si a nosotros se nos ha muerto un familiar, necesitamos a Dios para que nos consuele y nos fortalezca. Necesitamos depender de Dios, pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Pero los que estamos bien de salud, necesitamos también depender de Dios. En todo tiempo necesitamos depender de Dios. Padre, esta mañana queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas, nos invitas y quieres tener un corazón, un lugar en nuestro corazón. Quieres tener no solamente un lugar, sino el primer lugar en nuestro corazón. Y hoy queremos, Señor, pedirte que nos ayudes. Pedirte, Padre, que nos dé las fuerzas, la capacidad del cielo para depender de ti. Yo no sé qué otras cosas grandes pueden venir a este mundo, pero si dependemos de ti, nosotros saldremos victoriosos en medio de cualquier circunstancia.
Padre, gracias por hacerlo. Gracias, Señor.